Capítulo 36. La batalla de Cartalpas, parte 1. Sala de conferencias. 6 de diciembre de 1941. Actualmente, daremos inicio a la conferencia a nivel de trabajo de los líderes de las 11 naciones. Las palabras del presidente iniciaron la reunión. Hoy hemos recibido información de que, ayer, alrededor del mediodía, la armada de Graf Alkas atacó nuestras islas occidentales y emboscó a la flota cero. Esta logró repeler a los Graf Alkas, pero a un alto costo. La flota de Graf Alkas podría dirigirse hacia Cartalpas. Para encubrir la aniquilación y el castigo sufrido por la flota cero, el Sacro Imperio Milicial simplemente declaró que sufrieron esa cantidad de bajas debido a una emboscada repentina, afirmando que repelieron al enemigo y que sus fuerzas terrestres fueron las únicas derrotadas. Pero los criptógrafos británicos a bordo del HMS Dorsetshire conocían la mentira tras interceptar una transmisión entre un buque del HM y el cuartel general naval, e informaron prontamente a la delegación de la Sociedad de Naciones. Definitivamente convocaron esta reunión para salvar las apariencias, le dijo Michael al diplomático de Mu. Sí, lo sabemos. Uno de nuestros submarinos siguió a la flota cero y lo vio todo. La batalla fue una masacre, respondió el diplomático muano. Cartalpas tiene asignados actualmente 3 cruceros de batalla, 6 cruceros pesados y 8 cruceros ligeros para defenderse de ataques terroristas, y un posible contraataque de la flota cero está en camino. Solicitamos amablemente a las flotas de las delegaciones que se trasladen a la ciudad oriental de Cambraun para garantizar su seguridad. Esperamos sinceramente que todos comprendan nuestra posición, dijo el presidente. Estos recién llegados se atreven a montar un ataque durante una conferencia internacional y ahora esperan que demos media vuelta y huyamos. Que vengan. Estaremos listos para ellos. Aunque hayamos venido por tierra, otras naciones han traído sus barcos para escoltar a sus flotillas diplomáticas, ¿no es así? Los uniremos y lucharemos contra el enemigo. El enemigo es débil y está hecho de salvajes humanos sin magia. No nos importaría prestarles nuestros 30 dragones de viento para ayudarlos. Exclamó Moriaul, de Emor. Oh. ¿Qué demonios son dragones de viento? ¿Es un nombre elegante para quien sabe qué raza de lagartos voladores? Preguntó Hamilton en voz baja al diplomático de Mu. Básicamente un Supermarine Spitfire, pero en forma de dragón, respondió el diplomático muano. El gran imperio Graf Alkas ha estado atropellando a la segunda civilización durante bastante tiempo. Si esto continúa, el equilibrio de poder del mundo podría destruirse para siempre. Por lo tanto, si las potencias del mundo central lo desean, nosotros también nos uniremos a ellos. Declaró el embajador de Turquía. Varias naciones de las zonas de la primera y segunda civilización siguieron su ejemplo, declarando sus intenciones de unirse a esta armada combinada para luchar contra el gran imperio Graf Alkas. ¿Planea la Sociedad de Naciones hacer algo en la conferencia? Tienen aproximadamente 26 barcos. Una flota entera, seguro que pueden ayudarnos. Dijo el diplomático de Pandora. Algunos miembros de la delegación de la Sociedad de Naciones dudaron, pero Adams se puso en pie. Sabían que si intentaban regresar a casa discretamente para evitar el conflicto, serían criticados interna y externamente como débiles por no enfrentarse a la agresión, y podrían dar a la gente del Nuevo Mundo otra oportunidad para menospreciar a los terranos. La Sociedad de Naciones se niega a condonar cualquier forma de violencia durante una cumbre internacional. Lo que enfrentamos, como naciones de América, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Austria-Hungría, Japón, el Imperio Otomano y los Países Bajos, es la fuerza del mal representada por los Graf Alkas, y nos negamos a tener un ápice de miedo. Nosotros también lucharemos, declaró Adams. Entonces, el diplomático del Imperio Anorial levantó la mano y habló. Nuestra nación está fuera de las zonas civilizadas, y si nos dicen que nos mudemos repentinamente a otra ciudad, me temo que no podemos hacer eso. No deseamos seguirlos, y podríamos estorbar en su batalla. Por lo tanto, nos excusamos amablemente de la conferencia de este año y asistiremos a la de 1645. Como las naciones del sur eran consideradas empobrecidas y económicamente débiles, no eran necesarias para la conferencia. Invitarlas era meramente por costumbre, por lo que se les permitió retirarse. Oficina del Canciller, Berlín, Imperio Alemán. Una hora después. El canciller Hitler, según su rutina, estaba firmando un montón de papeleo, principalmente concerniente a las tropas estacionadas en Nu y al mantenimiento de las nuevas colonias en Rodenius y Filades. Estaba algo preocupado. Los socialdemócratas comenzaban a recuperar terreno lentamente en el Reichstag en los últimos años y podrían desplazar a su partido en las próximas elecciones, a menos que alguna guerra pudiera detenerlas.
De repente, el teléfono en su escritorio sonó. Hitler descolgó. Diga. Canciller. Tengo noticias urgentes. Dijo Erich Raeder al otro lado de la línea. Un momento, ¿por qué el gran almirante me llama a esta hora del día? Preguntó Hitler. Canciller, malas noticias. El gran imperio Grabalkas ha atacado. Atacarán Cartalpas pronto y se les dijo a los delegados que evacuaran a Cambraun. Cartalpas, espera un minuto. Nuestra delegación está allí junto a 5 barcos de guerra. Si no hacemos algo para sacarlos, están fritos. ¿Puede movilizar una flota para asistir al grupo de escolta naval de la Sociedad de Naciones? Preguntó Hitler. Desafortunadamente no, canciller. Nuestra flota más cercana está a 4.700 kilómetros del mundo central. Intenté contactar con los británicos, los franceses, incluso con los estadounidenses, pero no hubo suerte. Respondió Raeder. No importa, maldita sea. ¿Pueden el Scharnhorst, el Blücher y los 3 destructores que enviamos aguantar hasta que evacúen? Inquirió Hitler. Eso es incierto. No he podido recibir transmisiones del Scharnhorst en mucho tiempo. Mi mejor suposición es que se fusionen con el resto de los barcos de la delegación de Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Francia, Japón, los Países Bajos y los otomanos para formar una flota combinada. Todavía tienen unos 26 barcos. Explicó Raeder. Espera, si eso sucede, ¿bajo el mando de quién actuarán? Ese es el problema, el oficial de mayor rango en la flotilla es el contraalmirante Karel Doorman. Él es el comandante probable de esta flota, dijo Raeder. Espera. ¿Me estás diciendo que tenemos que confiar nuestros barcos a un holandés? ¿Hablas en serio? Espetó Hitler. No tenemos otra opción. Doorman es un almirante respetado y un pionero. Depende de él decidir el curso de la batalla. No podemos retirarnos. No podemos organizar una fuerza de tarea ahora, podría tomar varios días. Nuestro apoyo aéreo también está lejos, el más cercano es el escuadrón aéreo alemán en Mu para entrenar a los muanos, encabezado por Manfred von Richthofen. Estamos rodeados. Almirante, consultaré con mi gabinete y con el Kaiser lo antes posible. Cuídese, gran almirante. En ello estoy, canciller. La línea se cortó. Más tarde ese día, el Kaiser Guillermo II aprobó la guerra y deseó que se supiera que el imperio alemán declara la guerra al gran imperio Grabalkas. Ahora, la flotilla de la Sociedad de Naciones está sola contra la masiva amenaza del imperio Grabalkas, con un solo objetivo en mente: sobrevivir. Mientras tanto, en Cartalpas, todo se había sumido en el caos. La conferencia internacional estaba en total desorden. Cuando se filtró al público la noticia de que la flota de Grabalkas se aproximaba, ocurrió una crisis masiva. Muchas familias empacaron apresuradamente sus maletas y huyeron de Cartalpas, miles de personas a la vez. Todos, cálmense. Estamos pensando en su seguridad ante este peor escenario. Por favor, cooperen con nosotros. Si el enemigo decide atacar esta ciudad rápidamente, todos estamos en peligro mortal. Cesen sus disputas o estaremos condenados. Los diplomáticos de la Sociedad de Naciones sabían que estaban condenados. Se encontraban en peligro mortal y no había una fuerza armada de gran magnitud para protegerlos. Se sentían frustrados por cómo el ego de aquellas naciones civilizadas había detenido los esfuerzos de evacuación, careciendo del sentido común para huir y atrapándolos en la ciudad mientras el enemigo atacaba. Un extracto del diario de Hamilton resume perfectamente ese sentimiento entre los diplomáticos. Era como si a esas malditas naciones civilizadas que se golpean el pecho no les importaran sus vidas. Sin embargo, en toda su maldita soberbia y orgullo, cuando se les dijo que evacuaran ante un supuesto enemigo bárbaro, se reafirmaron en un desastre evitable. Me hace gracia el hecho de que su estúpido orgullo prefiera morir en una batalla desigual antes que permitir que su honor decaiga frente a sus pares. Ese orgullo que se cobró las vidas de mis camaradas británicos, estadounidenses, japoneses, turcos, alemanes, holandeses y franceses. Murieron por una vanidad sin sentido, por estupidez y por un maldito orgullo. Extracto del diario de Hamilton. Señor Hoffman. Señor Horvat. Gritó el diplomático muano mientras corría hacia los dos. ¿Qué sucede? Preguntó Horvat. Vengo a confirmar que nuestra flota de la delegación, encabezada por un acorazado clase Bayern, se unirá a la armada combinada. Además, una buena noticia. Nuestro submarino, que contenía varios archivos de documentos confidenciales sobre nuestros informes de inteligencia y tratos, ha logrado huir con éxito y ya está a 87 kilómetros de nosotros. Dijo el diplomático muano. Entendido. Respondió Hoffman.
Además, señores, sé que la Sociedad de Naciones vino aquí y se vio sorprendida por la batalla y está mayormente desprevenida. Prometemos nuestro apoyo y deseamos unirnos también al escuadrón de su sociedad, añadió el diplomático de Mu. Gracias por su ayuda, señor. A lo que nos enfrentamos hoy, la maldad del gran imperio Grav-Alcas, se le debe hacer frente unidos, dijo Orbat. Entonces, el presidente del Sacro Imperio Milicial anunció algo. Hemos avistado buques enemigos a 120 kilómetros de la ciudad. No logramos localizar sus portaaviones. Nuestra aviación se prepara para salidas contra el enemigo. Su velocidad no nos da mucho tiempo para evacuar. Según sus sugerencias, se reunirá una fuerza aliada para repelerlos. La seguridad de sus diplomáticos es nuestra máxima prioridad y serán enviados a Runépolis a través de las líneas ferroviarias del interior. Tras media hora, los buques de la delegación de la Sociedad de Naciones recibieron mensajes de sus respectivos altos mandos. Cada uno entregaba la orden de luchar en un conflicto defensivo contra el Imperio Grav-Alcas. Los franceses, británicos y holandeses se prepararon junto a los estadounidenses y alemanes. Los japoneses recibieron un mensaje telegráfico del emperador para mantener su posición. El capitán otomano a bordo de su crucero también recibió un telégrafo del sultán otomano, alentándolo a él y a los marineros por su valentía, terminando con la orden de luchar hasta el final. La batalla comenzará pronto. Ciudad portuaria de Cartalpas, 40 minutos más tarde. El gerente del puerto, Bronto, estaba asustado y emocionado al mismo tiempo. Había oído rumores sobre la aniquilación de la majestuosa flota cero a manos de los Grav-Alcas, quienes se dirigían a Cartalpas. Lo peor era que esos rumores resultaban ser ciertos. A pesar de los informes oficiales del gobierno, sabía que esto no era un ataque terrorista. No existe un ataque terrorista de tal magnitud que obligue a crear una flotilla combinada apresurada de escoltas diplomáticos. Era obvio para él y para muchos otros. La flota principal del enemigo venía hacia Cartalpas. Bronto estaba frustrado con el gobierno que, en lugar de admitir la derrota e intentar consolidarse y reagruparse, intentaba salvar las apariencias, pero eso ya no importaba. Actualmente observaba a los barcos zarpar. Comunidad de Magikaraich, cruceros acorazados zarpando. Magikaraich fue una de las primeras naciones en responder al llamado a las armas de Emor. Formaban parte de la segunda civilización y eran bastante belicosos, empleando armamento que fusionaba magia y tecnología mecánica. Su buque insignia era el Predreadnout Lemuria, Unión de Nigrat. Fuerza de tarea de portaaviones mágicos zarpando. Nación de Agartha, flota mágica zarpando. Mu, flota mecánica zarpando. La superpotencia Mu había traído 2 acorazados clase Lakasangi, y, básicamente acorazados clase Bayern modernizados y mejorados, 2 cruceros ligeros, estilo clase Leipzig, y 3 destructores clase Blue, viejos destructores de Mu con altos niveles de modernización. Afortunadamente para los muanos, el portaaviones de Mu SMS Grenzburg, uno de los portaaviones clase Graf Zeppelin construidos en Alemania, que casualmente pasaba por el mundo central tras ser comisionado en Wilhelmshaven semanas antes, también se unió a la flota de la delegación de Mu, contando con más de 50 aviones de combate y pilotos veteranos. Imperio Alemán. Crucero de batalla Scharnhorst, crucero pesado SMS Blücher, crucero ligero SMS Königsberg zarpando. 3 barcos largos y elegantes, portando la enseña de guerra imperial, salieron del puerto con sus armas listas, seguidos por el resto de la flota de la delegación de la Sociedad de Naciones. Imperio Británico. Crucero pesado HMS Dorsetshire, crucero ligero HMS Glasgow, destructores HMS Ashanti, HMS Cossack, HMS Esquimó y HMS Punjabi zarpando. El orgulloso Imperio Británico, famoso por poseer la armada más grande y poderosa del mundo, zarpó. El capitán británico se sentía abrumado por la situación. Deseaba que el HMS Oud se hubiera quedado con ellos, pero ya no podían hacer mucho. Reino de los Países Bajos, crucero de batalla HNLMS Rotterdam zarpando. El Rotterdam era un crucero de batalla clase Mackensen comprado a Alemania en 1927 junto a otro crucero de batalla. Fue durante un tiempo el principal buque capital de la armada holandesa antes de que comenzara la construcción de 3 cruceros de batalla Proyecto 1047 hace unos años. Aún así, el Rotterdam modernizado, con una amplia gama de armas antiaéreas y baterías de cañones más precisas, podía seguir el ritmo del resto de la flota de la Sociedad de Naciones. República de Francia. Crucero pesado MN Algerie zarpando. Estados Unidos de América.
crucero pesado USS Houston, crucero ligero USS Honolulu, junto a los destructores USS Hughes, USS Russell, USS Anderson y USS Lamson zarpando. Imperio del Japón. Acorazado Fuso zarpando. Japón, aunque trajo un solo barco al igual que los franceses, aún tenía un poder considerable. El Fuso sería uno de los activos más cruciales en esta batalla. Imperio Austrohúngaro. Acorazado SMS Kaiser Franz Joseph y crucero ligero SMS Innsbruck zarpando. El Kaiser Franz Joseph era uno de los acorazados más veteranos y condecorados de la KUK. Kriegsmarine. El barco había servido con la mayor dedicación durante los últimos 15 años, participando en muchas batallas y escaramuzas en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Pacífico. Incluso estuvo en un enfrentamiento contra la Royal Navy en Gibraltar debido a un malentendido. También evitó la reconquista soviética de los Bálticos al enfrentarse a la flota del Báltico soviética en 1929, aunque no pudieron evitar la anexión de los Bálticos en 1935. Aún así, muchos historiadores navales elogiaban al barco como un contemporáneo del Warspite. Imperio Otomano. Crucero ligero Yildirim, destructores Tufán, Karakur, Bárbaros y Zafer zarpando. Ahora bien, aunque a los otomanos se les ridiculizaba mayormente por ser el hombre enfermo de Europa, identidad reforzada cuando los británicos aprovecharon la breve debilidad otomana en la Primera Guerra Mundial para robar las tierras de Palestina como un mandato británico, Batalla de Gaza, 1916, y casi robaron Transjordania en una ofensiva, esa vergüenza ardía con fuerza en el imperio. Pero ahora el imperio se está revitalizando lentamente. Como símbolo de su poder de retorno, la armada otomana era considerada una de las más fuertes del Mediterráneo, cerca de estar a la par con la Marine Nazionale o la Regia Marina. Estos destructores en particular fueron construidos por los otomanos y equipados con una amplia gama de sistemas de armas modernos. El Bárbaros y el Zafer en particular tienen torretas experimentales montadas con poderosa artillería de 155 milímetros y torpedos de largo alcance. Así, la flota zarpó del puerto. La flota combinada de las delegaciones era una fuerza a tener en cuenta, al menos sobre el papel, la mayoría de los buques estaban obsoletos, pero la flota sumaba aproximadamente más de 62 naves, una gran concentración de vasijas, especialmente con más de 6 acorazados y cruceros, un número masivo de hecho. Al añadir 20 barcos de guerra miliciales, esta flota combinada alcanzó un total de más de 82 navíos. Sin embargo, como estamos a punto de ver, la mayoría resultarán ser carne de cañón e inútiles. Los únicos barcos que pueden oponerse a la flota enemiga son la flota de la Delegación de la Sociedad de Naciones, SN, y el Escuadrón de Mu. Pero no podemos olvidar que la flota de la SN no esperaba una batalla y tiene menos munición de la habitual. Solo el Fuso, el Innsbruck, el Algeria y el Honolulu tienen grandes reservas de munición, y eso también puede agotarse rápido. Aviones miliciales también despegaron de las bases aéreas cercanas. En el puente del crucero de batalla HNLMS Rotterdam, el contraalmirante Doorman suspiró. ¿Por qué yo? Pensó mientras veía a la flota dispar zarpar. Debido a las negociaciones de alto nivel entre los enviados de la SN a bordo del USS Houston, concluyeron declarando la formación de una flotilla combinada. Y Doorman, al ser el oficial de mayor rango entre ellos, un contraalmirante literal, fue elegido para liderar la flota, designando al crucero de batalla HNLMS Rotterdam como buque insignia. Mu también se unió a la flotilla de la SN, ya que poseían naves similares. Doorman se indignó masivamente cuando el almirante milicial Valois intentó imponer su mando sobre los barcos de la sociedad. Sin embargo, una respuesta mal hablada del HMS Dorset sí le hizo callar a Valois, junto con una respuesta humorística de los estadounidenses ante la petición de Valois de actuar bajo sus órdenes. Todo esto detuvo la interferencia de Valois. Aún así, Doorman estaba asqueado por la falta de cohesión y profesionalismo entre el Sacro Imperio Milicial y sus aliados. Solo los veía como la personificación viviente de la soberbia. Sabía que no había dónde huir. Sabía que la batalla terminaría ciertamente en una derrota. Después de todo, solo unos 32 barcos de estos más de 82 podían luchar contra el enemigo en igualdad de condiciones, el resto era simple carne de cañón. Sabía que debía seguir adelante, por lo que rezó a Dios por última vez. Puente del crucero pesado MN Algeria. El capitán Philippe Renaud suspiró. Había recibido transmisiones cifradas de la embajada francesa, que retransmitían el mensaje del presidente desde París para el Algeria. Se mantendrían junto al resto de la Sociedad de Naciones, a pesar de ser un solo barco.
El Algeria era uno de los cruceros más modernos de esta desastrosa flota combinada y un activo crucial para la batalla. Lo único bueno era que el capitán, por accidente, se había abastecido con munición completa al partir de Toulon. ¿Podremos salir vivos de esta batalla?, se preguntó Renaud a sí mismo. Al menos el crucero tenía suficiente munición para aguantar una batalla, aunque eso seguía siendo un consuelo amargo. Renaud tenía en su mayoría marineros novatos, jóvenes frescos del campo. Pero la mayoría de sus oficiales eran graduados experimentados de la Academia Naval Francesa, así que, al menos tenían un buen liderazgo. Todo lo que quedaba era la confrontación final con los Grabalcas. En las aguas del puente del acorazado de New SMS Weissenburg, los muanos zarparon junto a los terranos para la batalla. Al comodoro Peter Albrecht se le había dado el mando de la flotilla de Mu pocas semanas antes de la conferencia. Pensó que todo saldría perfecto según lo planeado y la conferencia continuaría como de costumbre, pero no contó con los Grabalcas, esos comodines. Ellos montaron este ataque sorpresa. Su buque insignia era de la clase Lacasamit III, que consistía en 3 acorazados clase Bayern comprados a Alemania como medida temporal. Aunque tenían más de 21 años y algunos en el alto mando pensaron que los habían estafado, fue lo contrario. Aunque la clase Bayern era vieja, fue reequipada con cañones secundarios de 10,5 centímetros, junto con varios cañones Flak de 3,7 centímetros y 2 centímetros. Además de la instalación de radares FUMO, con sistemas de control de tiro efectivos, nuevos telémetros y directores de control de tiro antiaéreo. Los números del enemigo son desconocidos. ¿Qué piensa de los Grabalcas?, le preguntó Albrecht al capitán Hermann Kisling. Comodoro, sus objetivos principales probablemente incluyan avergonzar al gobierno del HME por su incapacidad de proteger siquiera una conferencia diplomática organizada en sus aguas, además de enviar una señal al mundo para mostrar que el gran imperio Grabalcas está listo para una guerra. Probablemente hayan desplegado más de 6 portaaviones, lo que significa cientos de cazas enemigos. Los únicos que pueden combatirlos son los cañones AA de nuestro barco junto con los de las delegaciones terranas. Sus barcos, especialmente sus acorazados y cruceros, son muy fuertes, y necesitamos cubrirlos. Deberíamos intentar una ruptura si pudiéramos, respondió el capitán Kisling. Pero aún así, capitán, podemos disputarles a esos Gravies, apodo para los Grabalcas entre las naciones de la Tierra, en igualdad de condiciones, al menos en términos de tecnología, dijo Albrecht, informando. Dijo el oficial de radar que entró de golpe. El radar mágico milicial ha detectado más de 150 cazas enemigos dirigiéndose hacia Cartalpas. Es probable que sean aeronaves hostiles. ¿Qué? ¿Sabemos la ubicación de sus portaaviones?, preguntó Kisling. No, señor, desafortunadamente no podemos localizarlos a tiempo, dijo el oficial. La tripulación del puente se giró hacia el comodoro. Informen a la flota terrana y ordenen a nuestros portaaviones desplegar todos los cazas. Alerten a la flota, ordenó Albrecht. El portaaviones de Nu, el Grenzburg, lanzó docenas de cazas, principalmente variantes navales de los Bf-109, que demostraron ser casi superiores a los cazas Antares de Grabalcas, ya que Nu participó en misiones de entrenamiento con la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. De hecho, la mayoría de los pilotos a bordo del portaaviones participaron en ese ejercicio, lo que significa que están familiarizados con el tipo de enemigo al que se enfrentan, pues los cazas Antares eran casi idénticos a los A6M0s. Pero aún así, los muanos están superados en número. Sacro Imperio Milicial, 7 Escuadrón de Superioridad Aérea. El escuadrón, compuesto por 40 de los aviones más avanzados de la Fuerza Aérea Milicial, los Alpa 3, despegó uno por uno. Infundían miedo y poder a los espectadores junto a las pistas. Serían la punta de lanza, liderando un ataque justo contra los tiranos para salvar al imperio de la barbarie, una vez más. El líder de escuadrón Casper estaba algo ansioso, pues comandaba un escuadrón entero de Alpa 3, los aviones más avanzados del imperio. Mientras volaban, media hora después, llega un informe de otro piloto. Líder de escuadrón. Aeronave enemiga avistada, a las 11 en punto. Dijo un piloto. Ellos, claramente se dirigen hacia Cartalpas. Seguro que son muchos. Dijo Casper. Aún así, le costaba diferenciar entre los bombarderos y los cazas enemigos. Casper sintió que atacarían la ciudad directamente. Sus bombarderos y cazas son claramente más avanzados que los de Nu, evidente por sus diseños monoplanos. A todos los pilotos. Atacaremos al grupo de cabeza. Prepárense para el combate. Recibido.
Fue la palabra que salió al unísono del grupo de pilotos. Sus motores de aire comprimido por magia brillaban con un azul etéreo mientras aceleraban. ¿Qué? Casper sintió que su instinto se activaba y se giró hacia la dirección del sol. Allí divisó varios puntos negros acercándose a su escuadrón. Hostiles entrantes. A sus 6. Desde el ángulo del sol. Gritó por el intercomunicador. El sonido de los disparos destrozó el silencio de la mañana mientras ráfagas de trazadoras se vaciaban sobre el 7 escuadrón. 5 de sus aviones fueron derribados en un instante. Los 30 y tantos cazas enemigos se deslizaron diagonalmente bajo la formación del HME tras completar su primera ronda de ataques. De esos bastardos. Casper sintió que la rabia lo poseía al ver la muerte de sus camaradas. Una feroz batalla aérea estalló en los cielos mientras los Alpha 3 y los cazas Antares chocaban, pero más y más cazas del ME eran destruidos. Joder. Están detrás de nosotros. No podemos quitárnoslos de encima. Ga. No. 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 No puedo morir aquí, maldita sea, porfa. Casper se sentía impotente mientras más y más aviones de su escuadrón eran derribados por el enemigo. El 7 escuadrón solo destruyó 7 aviones enemigos mientras perdía más de 28. Más y más eran aplastados como moscas. Casper se sentía desamparado. Se suponía que eran la nación más avanzada del mundo, debían haber sido la tierra de los guerreros, representando la esperanza y la paz, pero aquí están, siendo destrozados en una pelea desigual. Malditos sean todos. Gritó Casper mientras luchaba, tratando de abrirse paso en medio del caos. Personalmente derribó a 5 de esos traicioneros enemigos, pero al ver aquello, atrajo a más cazas enemigos para flanquearlo. Dispararon, y su ala izquierda comenzó a arder. No se suponía que debía terminar tose así, se dijo a sí mismo mientras otro caza enemigo se acercaba para rematar la faena y destruía el avión de Casper. En 2 horas de batalla, 33 de las 45 aeronaves habían sido destruidas y el resto huyó, dejando el camino libre para que la aviación enemiga atacara Cartalpas. Base aérea de Cartalpas, Sacro Imperio Milicial. El técnico de magia Uril, que estaba monitoreando el radar mágico, no podía creer lo que veía. Vio cómo el 7 escuadrón, que contaba con los aviones más avanzados de la base, desaparecía uno por uno. Solo quedaron unos pocos y se alejaron volando. La mayor parte del escuadrón había sido aniquilada y el resto había huido. Incluso vio señales débiles de maquinaria humana, lo que significaba que el 7 escuadrón había perdido la batalla. Señor. El 7 escuadrón fue derrotado. Informó Uril con temor a su superior. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. El radar mágico debe haber fallado. Señor. El radar mágico recibió mantenimiento de los técnicos apenas ayer. Dijo Uril. Maldita sea. Debemos defender nuestro suelo. Pidan asistencia a los Emorianos y a Mu y alerten a los escuadrones cercanos. Sí, señor. Respondió Uril. Esto es malo, si destruyeron al 7 escuadrón, entonces lo único que protege la conferencia son los dragones de viento de Emor y los aviones mecánicos de Mu, pensó Uril para sí mismo mientras continuaba su trabajo. HNLMS Rotterdam, buque insignia de la flotilla de la delegación de la Sociedad de Naciones. Contraalmirante. Las aeronaves desconocidas han sido identificadas como las de los Gravalcas. Los miliciales lanzaron algunos escuadrones para lidiar con ellos, pero la mayoría de los escuadrones fueron destruidos y el resto derrotado. Se dirigen hacia la ciudad, informó un oficial. Los peores temores de Dorman se confirmaron. Él mismo era un pionero de la aviación naval y sabía que, una vez que el enemigo gana la ventaja en los cielos, es el primer paso hacia la derrota. La flota combinada de las delegaciones eran prácticamente blancos fáciles. Solo Mu y el HME tenían defensas A entre ellos. Sabía que podía confiar en la artillería A de Mu, ya que sus defensas eran básicamente cañones flak probados en el tiempo. Los miliciales tenían cañones antiaéreos funcionales, pero eran de calidad inferior. Junto con eso, toda la flotilla terrana estaba armada hasta los dientes con armas antiaéreas. Capitán. Prepárense para el combate antiaéreo, y deseo decir algo a los hombres, dijo Dorman, tomando un micrófono. El sistema de megafonía del crucero de batalla chirrió al encenderse, y todos los miembros de la tripulación detuvieron lo que estaban haciendo y se concentraron en el anuncio. A los marineros, ¿podrían prestarme su atención? Les habla el contraalmirante Karel Dorman. Hombres del Rotterdam.
Hoy estamos a punto de luchar contra un enemigo como ninguno al que nos hayamos enfrentado. Sus barcos pueden ser más grandes, su arrogancia ilimitada, se creen invencibles. Pero nosotros somos los marinos del Reino de los Países Bajos, llevamos con nosotros el honor de nuestra nación y el orgullo de este barco. No vinimos aquí para agachar la cabeza ni para huir cuando las sombras oscuras se ciernen sobre nosotros. Vinimos aquí para luchar, para mantenernos en pie y, si es necesario, para caer con dignidad. Porque no luchamos por la victoria o la conquista, sino para salvaguardar la libertad que nuestros antepasados ganaron con sangre para nuestras generaciones venideras. No les mentiré, las probabilidades están en nuestra contra y en la de nuestros aliados. Nuestra munición es escasa, los mares están infestados con los barcos de nuestros enemigos, puede que la ayuda ni siquiera llegue. Pero de las páginas de la historia hay algo que podemos aprender. Que el valor puede abatir a gigantes, que la determinación puede durar más que el acero. Si esta ha de ser nuestra última batalla, hagan que sea recordada por las generaciones venideras. Que los enemigos escuchen el rugido de los cañones holandeses. Grabaremos en las páginas de la historia que los hombres del Rotterdam lucharon hasta el último proyectil, hasta la última gota de combustible y hasta el último latido del corazón. Mantengan la mirada firme, sus corazones decididos. Lo que sea que venga primero, nosotros golpearemos primero, y golpearemos duro. Manténganse firmes, disparen con precisión y que ningún hombre flaquee. Doorman concluyó el discurso. Los hombres del Rotterdam y del resto de la flota terrana templaron sus almas. Sabían que se enfrentaban a grandes adversidades, pero no caerían sin mostrar su determinación contra los Gravalcas. Lo que suceda a continuación quedará grabado en las páginas de la historia para siempre. Fin del capítulo 36. El link a la historia del autor estará en la descripción.